Con el auspicio de nueva línea híbrida de Haval, presentamos 24 tarde. Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Tenemos 16,5 grados en la capital, agradables 20 grados pronosticados para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las informaciones, las imágenes que han marcado esta jornada de día jueves ya 27 de julio. El arquero de Colo-Colo, Brian Cortés, que sufrió un violento asalto mientras cargaba combustible en la comuna de Calera de Tango, fue interceptado por 6 sujetos, lo encañonaron, golpearon y robaron su automóvil. Y en información que tiene que ver con economía también, la pobreza se redujo a su mínimo histórico, de acuerdo, por lo menos de que existe registro, de acuerdo a la última encuesta CACEN. De 10,7 se cayó a 6,5%, de acuerdo a estos números entregados hace instantes. Lo decíamos, es la cifra más baja desde que existen registros. Y también en información internacional, el Congreso de los Estados Unidos pidió este miércoles al gobierno que informe de los datos que maneja sobre objetos voladores no identificados. La solicitud llega después de las históricas declaraciones de 3 exmiembros del ejército que aseguran haberlos visto mientras estaban en ejercicio y que acusan a las autoridades de guardar pruebas de ello. Aquí comienza 24 tarde. Vamos a comenzar con información policial. Una noche de múltiples encerronas frustradas fue la que se vivió en la comuna de Maipú, donde al menos 3 hechos de este tipo fueron denunciados por vecinos. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Andrés. Fíjate que en una zona bastante compleja. ¿Por qué? Porque tiene muchas salidas autopistas, como es en el sector que está muy próximo a la ruta 78, con a la avenida Pajaritos, Américo Vespucio, en definitiva. La primera encerrona frustrada que se vivió fue cerca de las 9 de la noche en el pasaje El Chelo a la altura de Loboe, que son las imágenes que ustedes están revisando en cámaras de seguridad, donde una madre junto a su hijo iban transitando por este lugar que era bastante estrecho. ¿Cómo quedan explícitos las imágenes de televigilancia? Cuando iba circulando el vehículo de color blanco le bloquea el paso y desde ahí se bajan al menos 5 delincuentes, los cuales eran muy violentos. También la cámara del vehículo de la víctima demuestra aquello, donde comienzan a golpear los ventanales en reiteradas ocasiones. Habrían intimidado a las víctimas con armas, pero ¿qué es lo que hizo la afectada? Buscó el espacio exacto para que una maniobra arriesgada de todas maneras, para poder acelerar y lograr zafar de los delincuentes. Arriesgada, viste, considerando que podrían haber disparado. Afortunadamente eso no ocurrió y el delito no se concretó. Pero de todas maneras, esta situación no fue la única en el sector, porque a solo unos pasajes de diferencia en la calle Guayacán, también en el mismo sector de Pajaritos, Américo Vespucio, Ruta 78, ocurrió otro delito que se vio frustrado, que es el que ustedes ven en pantalla y que llama la atención, porque el vehículo que le cruza el paso a la camioneta, al parecer es el mismo que le estaba mostrando anteriormente. Ahí se baja un grupo de delincuentes, una mujer se iba a retirar a su domicilio, estaba al interior de una de las viviendas del sector, fue intimidada. Además de eso, la amenazaron con golpear, le quitaron su teléfono celular, le quitaron su cartera y pese a que trataron de arrancar, no lograron salir con esta camioneta que tendría un alto valor comercial, según los antecedentes preliminares. Ahí arrancan en dirección desconocida. También hubo una tercera encerrona frustrada, que en ese caso ocurrió en calle Sinfonía, donde también habrían sido los mismos delincuentes que habían protagonizado este tipo de delitos. Según el relato de los testigos, se trataría de sujetos entre 15 a 17 años, todos adolescentes, en una jornada que ha estado marcada sobre todo ahí en Maipú por estos intentos de encerrona, donde afortunadamente, al menos hasta esta hora de la tarde, no hay registro que en ese sector hayan concretado algunos de los ilícitos. Vamos a revisar la impresión de los vecinos, que obviamente están muy preocupados por estos hechos de delincuencia que han ocurrido en la zona. Y se bajaron como 4 tipos y uno con pistola empezó a golpearle el vidrio. Yo salí, por la huya salí, y el otro arrancó un poquito más allá. Y ahí los otros jóvenes arrancaron. Hubo muchos gritos, el niño en retroceso chocó con los autos de atrás que estaban estacionados y afortunadamente no pasó nada porque venían los 3, eran 4 tipos, 4 niños, venían con 3 armas y empezaban a golpear los vidrios, pero los vidrios tenían protección. El niño reaccionó bien, se fue para atrás, chocó algunos autos, empezó a gritar, nosotros tocamos las alarmas comunitarias y todos los vecinos acá salieron. 24 tarde. 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 24 tarde.
Fundamental la organización entre vecinos, como ustedes estaban escuchando, a una de ellas alarmas comunitarias, todos se percataron de lo que había ocurrido. Es muy difícil intervenir ante la vista y paciencia de delincuentes que pueden estar fuertemente armados, que algunos no tienen temor a disparar, ya lo hemos visto en otros casos de todas maneras. Hay una investigación que se está desarrollando en torno a estas bandas organizadas que están provocando estos ilícitos en esa zona de Maipú y que, ojo, lamentablemente es clave. ¿Y por qué vemos este tipo de delitos? Porque está muy cerca de las autopistas, algo que lamentablemente es predilecto por los delincuentes y por lo mismo los vecinos exigen mayor seguridad. Fíjense que no tan solo a personas que van llegando a su domicilio, también personas reconocidas fueron víctimas de la delincuencia. Nos trasladamos a la comuna de Calera de Tango. El arquero de Colo-Colo, Brian Cortés, fue víctima de la delincuencia. Ustedes están viendo cuando estaba cargando combustible en la avenida Calera de Tango a la altura del paradero 14. Quien estaba estacionado al interior del servicentro era justamente el portero Albo, el cual llegó un grupo de delincuentes, los cuales le bloquearon el paso en la misma bencinera, lo obligaron a descender, además le quitaron su celular, lo golpearon al Albo y posteriormente arrancaron con su camioneta con alto valor comercial de marca Jeep. En definitiva, ahí es cuando Brian Cortés comienza a caminar desesperado qué es lo que podía hacer, qué podía realizar. Carabineros, una patrulla de la policía uniformada, que ustedes ven a través de estas imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Calera de Tango, que han sido fundamentales en medio de esta investigación que se está desarrollando, le presta ayuda, le presta auxilio a Brian Cortés. Por lo mismo lo lleva hasta la unidad policial de Calera de Tango y es ahí donde aporta un antecedente importante, que su teléfono móvil tenía sistema GPS, sistema de georreferenciación, y se puede ubicar que el vehículo de la víctima estaba transitando por el sector sur de la región metropolitana. Carabineros llega hasta el paradero 41, Santa Marta, con Gran Avenida aproximadamente, y los delincuentes perdieron el control del vehículo en que se trasladaban originalmente. Es ahí cuando dos de ellos fueron detenidos, de 22 y 17 años, con antecedentes por encerronas y portonazos justamente. Luego de todo un cierre perimetral que se hizo en los alrededores, se pudo establecer que el vehículo de Brian Cortés había sido abandonado en Lo Blanco, en Gran Avenida, paradero 39. ¿Y saben por qué? Porque quedó sin benzina. Claro, se le había encendido el estanque de emergencia a Brian Cortés, se fue a cargar combustible como cualquier persona, y como no alcanzó a hacerlo, Brian Cortés es quien ustedes están viendo solicitando ayuda ahí en las calles de Calera de Tango, como les decíamos, como no logró cargar combustible ahí, los delincuentes arrancaron y claro, ya no tenían combustible y tuvieron que dejar abandonado el vehículo. Al menos dos de ellos están detenidos, mientras que ahí se nota la desesperación de todas maneras de Brian Cortés, el cual estaba pidiendo auxilio, que estaba pidiendo ayuda, caminando por las calles. Por eso es que justo, afortunadamente, aparece esta patrulla de Carabineros y genera todo este operativo en la zona sur de la región metropolitana. Estaba pidiendo a cualquier persona que le prestara auxilio. El arquero de Colo-Colo, que es reconocido, que es también miembro de la selección chilena, obviamente luego de haber sido encañonado, golpeado el portero Albo. En definitiva, terminan los dos delincuentes detenidos. Imágenes de televigilancia entonces de Calera de Tango, de la municipalidad, que son fundamentales y que durante las próximas horas van a ser formalizados estos dos delincuentes. Revisemos declaraciones en voz del portero Albo, víctima de esta encerrona, y también en voz de Carabineros. Estaba cargando combustible y justo en ese momento que le digo al bombero que me recargue combustible, siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero, se me cruza un auto, se bajan los tipos, y unos 6 tipos, y me amenazaron obviamente con un arma de fuego. Me pegaron un par de cachetazos en la cabeza, pero nada grave. Siempre supe que era menor de edad, no más de 22 años, no le echaba. Eran muchos. La sensación obviamente era de mucha adrenalina. Siempre me mantuve igual la calma, no me resistía nada, pero obviamente el momento es complicado. Carabineros se logró dar con el GPS del teléfono móvil de la víctima, el cual fue recuperado en Avenida Lo Blanco con Gran Avenida, donde estos sujetos, tras ver la presencia policial, intentaron darse a la fuga y fueron rápidamente detenidos. Operativo de seguridad entonces por parte de Carabineros. Acá son fundamentales las cámaras de televigilancia, por ejemplo, la municipalidad, obviamente, porque pueden verificar dónde están los delitos, hacer un contacto más directo con Carabineros. La policía uniformada estaba transitando, estaba patrullando en la avenida principal, obviamente, que es la avenida Calera de Tango, y es ahí cuando le presta auxilio a Brian Cortés, que
quedaba claro en las imágenes, luego de haber sido víctima de la delincuencia, luego de haber sido encañonado, golpeado por este grupo de delincuentes, es ahí cuando sale a pedir a plena calle ayuda, auxilio, nadie paraba y justo pasa el radiopatrulla de Carabineros y comienza todo este operativo que concluye en el sector sur de la región metropolitana, la comuna de San Bernardo, cuando estos dos antisociales son detenidos de 22 y 17 años, los cuales tienen un amplio prontuario policial y van a ser puestos a disposición de la justicia durante las próximas horas, donde queda en explícito que nadie se salva de este tipo de ilícitos, sobre todo acá en la región metropolitana. Sí, llama la atención uno de los videos también, Fabián, cuando uno ve, claro, el arquero de Colo-Colo, el club más popular de nuestro país, sin lugar a duda, uno de los llamados a hacer, ahí vemos el video, hacer el recambio de Claudio Brown, tremendo nivel el de Brian Cortés, aunque no ha sido titular durante el último tiempo por diversas razones, pero verlo ahí caminando por la calle, intentando parar cualquier automóvil, como está la situación hoy día en nuestro país y en varias partes, o sea, nadie le para por un tema de muchas veces de desconfianza, intentando ahí con las manos, haciendo el gesto, por favor que se detengan, como que la gente en buen chileno no pesca mucho, sí, afortunadamente tú decías, se detuvo Carabineros, pero esta es la imagen, creo que llama la atención también en Medro, como queda el arquero Colo-Colo, pero también las personas como no lo ayudan. O sea, es un poco también reflejo de lo que está pasando en nuestro país. Nadie se atreve a pararle a alguna persona que te pide ayuda en la calle. Claro, exactamente, no es individualismo, yo no lo veo al menos por ese lado, No, es por un nada. tema de temor, porque lamentablemente hemos visto delitos que han sido de personas caminando y que terminan siendo los abordazos, por ejemplo, que es la nueva O sea, te denominación. aseguro si te pasara o a es ti la o a mí, última no sé derivado si del nos detendríamos, portonazo, yo que creo era que el no, origen. en plena calle, a esa hora de la noche, es complejo No, para a esta nada. altura confiar. Exactamente, o sea, imagínense que la avenida Calera de Tango, yo creo que tú has pasado por ahí, sobre todo Sí, en pues. horas de la madrugada, hay poco y nada de vehículos, hay muy poco tránsito en esa zona que es más bien rural, que hay muchas parcelas, entonces ante la escasez de automóviles, claro, uno como automovilista pasa por ahí y la verdad que aparece el arquero Colo-Colo, que es muy reconocido, sobre todo para los que conocemos, somos hinchas del fútbol, pero independiente de eso, claro, mejor evitar cualquier cosa. Y tampoco, obviamente, cualquier persona certificaría que es el arquero de Colo-Colo de todas maneras, es difícil de conocer. Pero el temor a ser asaltado, acá queda en evidencia una víctima que estaba pidiendo ayuda, auxilio, y con una figuración muy importante o de las más importantes dentro del fútbol nacional, que había sido víctima y lamentablemente no era ayudada, pero no era ayudada por el temor de las personas que iban transitando a ser víctimas de la delincuencia. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Nos trasladamos ahora al sur del país. 2 tablets y un teléfono móvil fueron robados en las últimas horas desde las oficinas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Esto en Temuco. Desde el lugar nos informa Fernando Reyes. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, llama la atención esta situación ocurrida aquí en pleno centro de la ciudad de Temuco. Estamos hablando de calle Arturo Prat, número 177. Esto es entre Lautaro y Miraflores, a tan solo una cuadra del cuartel central de la Policía de Investigaciones de la PDI, y en la esquina se encuentra la concurrida Plaza Teodoro Schmidt. Precisamente en este lugar se encuentran las oficinas de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y que en las últimas horas se estima que anoche un sujeto habría ingresado precisamente por el portón que está mostrando la cámara en vivo e indirecto a esta hora de la tarde de René Garcés. Precisamente por ese portón habría ingresado, habría vulnerado los sistemas de seguridad y habría escalado hasta la ventana del segundo piso, donde está la oficina precisamente de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Desde allí habría sustraído, según la versión que nos entrega personal de la PDI, 2 tablets y un teléfono celular. Posteriormente, la directora nos entregaría detalles respecto de estos equipos. Vamos a escuchar las primeras declaraciones, precisamente, que nos entregó el jefe de la Brigada de Investigación de Robos de la PDI, que, como decimos, debió caminar tan solo una cuadra para llegar al sitio del suceso donde se produjo este robo, que, a decir verdad, es de menor cuantía, pero en el contexto de robo de equipos computacionales en nuestro país ha cobrado relevancia. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe policial de la PDI. Al menos una persona ingresa mediante la fuerza a través del portón vehicular
y posteriormente a las dependencias interiores a través de escalamiento de una ventana de la oficina de parte. Ya actuando sobre seguro, hace una revisión de las dependencias interiores, particularmente la oficina de la directora, donde sustrae un equipo telefónico y 2 equipos computacionales. No tenían información de relevancia de acuerdo a los primeros antecedentes, estaban en una situación de comodato. Por lo tanto, el móvil a priori sería, digamos, un robo por la oportunidad más que por la calidad de las especies sustraídas. Y claro, entre otras cosas que llama la atención evidentemente es que estamos en pleno centro de la ciudad de Temuco, como se puede apreciar. Está en pleno movimiento, la ciudad fue por esta calle que debería haber ingresado el antisocial y por este portón particularmente para posteriormente por la parte posterior de las oficinas haber escalado hasta las dependencias, las oficinas de la directora regional del Servicio de la Mujer y Equidad de Género de la Araucanía, quien se refirió también a la posibilidad de que estos equipos pudieran haber contenido información valiosa para la institución. Vamos a escuchar lo que nos dijo la encargada regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que esta mañana se vio violentada con este robo que afectó las oficinas de la Dirección Regional de la Araucanía. Habían 2 tablets que estaban en comodato municipio y que aún no habíamos enviado porque estaban, la verdad es que son bastante antiguas, medio obsoletas, entonces no encontrábamos ningún cargador para poder prenderla. Entonces, no tenían información importante. No tenían ningún tipo de información, estaban reseteadas y no las podíamos enviar al municipio porque no teníamos cargador, al parecer eran muy antiguas, digamos. Claro, un detalle no menor que tendrá que ser resuelto mediante avance en las investigaciones. Esta mañana hubo un amplio dispositivo de la Policía de Investigaciones recabando evidencia, recabando algunos medios de prueba que serán incorporados dentro de esta investigación que será desarrollada precisamente por el fiscal de la ciudad de Temuco, que ha iniciado las primeras pericias en torno a este caso que ha llamado la atención precisamente aquí en pleno centro de Temuco, desde donde despedimos este contacto a esta hora de la tarde. Andrés, retomamos con usted allá en Santiago. Fernando Reyes, muchas gracias por la información desde la Araucanía. Un abrazo a la distancia. Seguimos con informaciones relativas a esto. El Ministerio Público investiga un nuevo robo de computadores en dependencias públicas, esta vez en la Subsecretaría de Transportes ubicada en el centro de Santiago. Según informó Oyemol, se trata de la sustracción de 2 notebooks ocurridos el 7 de julio pasado. Personal del OS9 de Carabineros llegó ayer hasta el lugar luego que la fiscal Macarena Cañas de la Fiscalía Centro Norte emitiera un requerimiento. Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que hoy que este caso no estaba dentro de los catastros. Según informaron las autoridades, ya se abrió un sumario para investigar este nuevo robo, el cual sería el 7º caso de similares características que ocurre en dependencias de organismos públicos. No estaba dentro de los catastros, es una información que por la que yo dispongo, es un hecho que ocurrió el 7 de julio y del cual tomamos conocimiento a partir de la denuncia que hizo la Subsecretaría de Transportes. Corresponde a un funcionario que trabaja en la Subsecretaría de Transporte, al cual se le extravió y al parecer se le hurtó su equipo computacional portátil. Seguimos con información policial. Esta mañana se realizó la clausura del espacio de entretención Don Oscar. Esto en la comuna de Maipú debido a los reiterados hechos de violencia registrados en el lugar. Sofía Carrizo con todos los detalles del sector poniente de la capital. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque por motivos de seguridad y haciendo facultades del uso principalmente del artículo 50 en el marco de la ley de alcoholes, la Delegación Presidencial Metropolitana decidió clausurar el recinto de expendio de alcoholes del Centro de Eventos Don Oscar aquí en la comuna de Maipú a propósito de los hechos delictuales, de las incivilidades e incluso homicidios que se han registrado desde el año 2015 a la fecha. Por lo mismo, se decidió tomar esta decisión bastante drástica, donde fue el propio personal de Carabineros, el cual fue a notificar al propio administrador del recinto de este cierre de este espacio, principalmente en la que consta solamente la discoteca, no las canchas de este centro. Bueno, tenemos el momento de esta notificación, los invito a revisarlas.
quiero manifestar públicamente que nosotros no tenemos expendio de alcohol. Esta clausura, al igual que la anterior, a nuestro entender y de los abogados, es de manera ilegal. Bueno, notificación que se le hizo durante esta mañana al administrador de este espacio, donde él aseveraba que se han implementado distintos métodos de seguridad para cuidar la integridad tanto de los mismos asistentes como también de los trabajadores, pero aún así la autoridad tanto comunal y la delegación fue bastante enfática al cerrar este espacio, esta discoteca, porque recordemos que hace tan solo 3 semanas atrás se registró una balacera donde 3 personas resultaron con impactos de balas y una de ellas en riesgo vital. Se han registrado 4 homicidios desde el año 2016 en adelante y distintos hechos que han marcado de forma negativa principalmente ese espacio. Tenemos también las declaraciones de Carabineros y también del administrador. Los invito a revisarlas de inmediato. Existen informes de Carabineros respecto de lo que ha ocurrido en el espacio de Oscar. Si eso se utilizó para la determinación de la resolución, eso es algo que yo no se lo puedo decir. Okay. Todas las patentes que ingresan a nuestro espacio están registradas. Todos los rostros que ingresan al centro de eventos, a la discoteca, están registrados. Detectores de metales, arcos detectores de metales, contingente de seguridad y un montón de medidas más de seguridad que nosotros hemos implementado, que se las presentamos a la delegación. Ahora. Vamos con la información del momento. El Consejo de Defensa del Estado le solicitó al primer juzgado civil de Antofagasta decretar la medida prejudicial precautoria de retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria de la Fundación Democracia Viva. Hasta ahora escuchamos al ministro de Justicia, Luis Cordero Vega. En el contexto del término del contrato con Democracia Viva, es decir, la inexistencia de boletas de garantía, es para todos, es una situación común en todas estas transferencias. El ministro Carlos Montes, en sus comparecencias al Congreso, los días 4 y 5 de julio, advirtió en todas las comisiones en las cuales él se presentó que uno de los defectos que él identificó y su equipo es que en estos contratos, pese a que eran transferencias de capital, no existían boletas de garantía. El ministro Montes y su equipo advirtió tempranamente la inexistencia de estas boletas de garantía. Dicho eso, el término del contrato con Democracia Viva, que fue el día 14 de julio, y que además llevaba la liquidación del monto de los 391 millones que ustedes conocen, ese día, reservadamente, el Ministerio de Vivienda le solicitó al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una medida prejudicial precautoria para resguardar los fondos públicos que se encontraban en esa cuenta corriente. El tribunal ha resuelto el día de hoy esa medida prejudicial precautoria, la ha otorgado y ha ordenado que de esos fondos no se pueden disponer y se deben depositar en la cuenta corriente del tribunal. Es decir, nuevamente, el Ministerio de Vivienda actuó oportunamente para resguardar los fondos que están involucrados en este caso. ¿Hay claridad de cuántos fondos hay en esa cuenta? ¿Si está todo lo que se debe restituir? Es lo que tiene que ahora restituir Democracia Viva en la cuenta corriente del tribunal. ¿Está entonces sobre los 390 millones? Recuerde que esa cuenta corriente, una de las objeciones que tiene el Ministerio de Vivienda es que no se acompañaron en su oportunidad las conciliaciones bancarias en las últimas rendiciones de cuentas. Y en otros casos que tenga que existir la restitución, el hecho de que no existan las boletas de garantía. Consulta si es que el hecho de que no existan las boletas de garantía completa. A ver, lo que pasa es lo restitución. siguiente, que acá tenemos un problema bien estructural. Esto es importante para todas aquellas personas que han señalado como que aquí no se hubiese advertido la inexistencia de boletas de garantía. El ministro Montes lo advirtió en sus comparecencias, lo dijo explícitamente tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Es obligatorio según la jurisprudencia de la Contraloría? No. ¿Es una buena medida de administración de fondos públicos? Sí. ¿El gobierno considera que a estos convenios se les debe exigir boleta de garantía? Sí, como una manera de resguardar que los planes de trabajo que se ejecutan al amparo de estos convenios se ejecuten correctamente para evitar situaciones como de este estilo. Ministro, ¿esto también ha ocurrido en otros casos? ¿Estamos hablando solamente de los convenios de Democracia Viva o hay también otras fundaciones que no tienen boletas de garantías que respalden el traspaso de los fondos? Tal como lo dije al inicio, en todos aquellos convenios de transferencias de capital asociadas a este programa a fundaciones, en ninguno de ellos, ahora como en el pasado, se exigieron boletas de garantía. Eso, desde el punto de vista
de la buena gestión de los fondos públicos, aunque no sea una exigencia normativa, el gobierno considera que es un error. ¿Y la situación de ahora es más? Ministro, ¿cuánto asciende ese monto de esos convenios? Disculpe. ¿A cuánto asciende el monto de esos convenios sin respaldo? Son todos convenios que están suscritos en este contexto en el caso de transferencias de capital. ¿No tiene la cifra? La cifra completa no la Ministro, tengo. usted dice que no es correcto o no les parece adecuado que no se exijan las boletas de garantía. ¿Eso es porque es el sistema de todo el programa de asentamientos precarios o depende de cada Seremi exigirla? No, depende esencialmente. En esto debiera existir una política pública común. La jurisprudencia de la Contraloría lo que ha señalado es que las transferencias de capital no es obligatorio, salvo que la ley lo diga expresamente. En este caso la ley no lo dice expresamente. Pero podrían exigirlos los organismos públicos como una medida de buena administración, atendido que en el contexto de estas transferencias de capital igualmente hay que cumplir un plan de trabajo de interés público. La respuesta es sí. ¿Se ha solicitado ahora desde el gobierno que de ahora en adelante eso se aplique de esa manera? Tal como lo señaló el ministro Monte en sus comparecencias del 4 y el 5 de julio al Congreso, donde advierte que esto es un problema, precisamente explicando esta medida, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se decreta de parte del Consejo de Defensa del Estado la medida prejudicial precautoria de retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria en la Fundación Democracia Viva. Reconoce ahí el ministro de Justicia que fue un error de parte del gobierno no pedir estas boletas de garantía, pese a que la normativa no es clara respecto a la exigencia de este tipo de boletas en los traspasos desde instituciones públicas hacia este tipo de fundaciones privadas sin fines de lucro. Vamos a cambiar de tema, continuamos con las informaciones en 24 tarde. Más de 600 especies decomisadas y con más de 20 personas multadas en un nuevo operativo de fiscalización de vendedores ambulantes, esto en la comuna de Providencia. Joaquín San Martín, con los detalles. Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés Vial? ¿Cómo estás? Buenas tardes, porque claro, un gran operativo que se concentró acá en el sector oriente, en la comuna de Providencia, en un trabajo conjunto tanto de la municipalidad como del Seremi de Salud para desmantelar, para sacar de circulación a todos estos vendedores ambulantes que no solamente venden productos, sino que también comida, diferentes tipos. Que nosotros pudimos ver, y ustedes también lo están viendo en imágenes, queques, sándwich y una gran cantidad de productos que se concentran principalmente en el eje Providencia, y claro, un punto importante que nos recalcaban desde la municipalidad, en Providencia con Ricardo Lyon. En total fueron 20 las personas multadas, y además que se decomisó esta gran cantidad de comida, pero sobre todo sándwich. La alcaldesa nos decía que principalmente en este producto hay detrás una verdadera mafia, principalmente vehículos que distribuyen durante toda la mañana este producto a diferentes comerciantes ambulantes que ustedes quizás lo pueden ver cuando salen desde algún punto del metro también, y claro, se entrega este producto y acá se arma una verdadera cadena de distribución sobre estos vendedores ambulantes que claro, están en gran parte de la comuna y no solamente concentrados acá en el sector oriente, sino también en toda la región metropolitana. Los invito a escuchar parte de las declaraciones que entregó durante esta jornada la alcaldesa Evelyn Matei. Las multas tanto para los compradores como para los vendedores son de hasta 300.000 pesos. Sin embargo, cuando interviene el Servicio de Impuestos Internos o la Seremi de Salud, las multas pueden ser mucho mayores. Respecto de las mafias, sí, las hay, y esas son las primeras en las cuales nosotros nos fijamos. Y en muchas ocasiones nosotros tratamos de llegar a las 4 de la mañana o algo así, para tratar de confiscar el auto completo o el vehículo, el camión, que viene a repartir los sándwiches. Más de 600 especies decomisadas, tuvimos como más de 20 personas conducidas aquí a la municipalidad que finalmente terminan con estas multas. Si no pagan las multas, después se puede hacer una orden de arresto. Ahí escuchábamos entonces la declaración de la alcaldesa, quien recalcaba que justamente estas fiscalizaciones van a seguir en toda la comuna y que, claro, por ejemplo, nos hacían una comparación. El año pasado, por ejemplo, se han cursado desde enero hasta julio más de 713 multas contra comerciantes ambulantes, un incremento de 297% en comparación con el año pasado. Y ojo, importante, lo decía la alcaldesa también, que no solamente los vendedores ambulantes se arriesgan a multas, y en el caso de no pagar la multa también se arriesga a una detención, sino que también los compradores, quienes
arriesgan multa de hasta 5 UTM, algo cercano a los 315.000 pesos en el caso de ser sorprendidos justamente comprando estos diferentes productos acá en la comuna. Al respecto, la autoridad también llamaba a evitar consumir estos productos, también considerando el riesgo a la salud que podrían provocar, porque claro, no son productos que son vendidos en el comercio formal. Operativos que van a seguir en la comuna justamente para desbaratar estas organizaciones de comerciantes ambulantes que trabajan acá en el sector del oriente de la comuna. Joaquín San Martín, muchas gracias por la información. Desde la comuna de Providencia nos trasladamos ahora al sur del país, a la región del Ñuble, con una verdadera tragedia. Tras permanecer varias horas en riesgo vital, se confirmó el fallecimiento de la niña de 12 años que cayó desde el 5º piso del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Lo decíamos, en la región del Ñuble. Desde el lugar nos informa Felipe Jara. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un caso tremendamente lamentable. Estamos hablando precisamente de la muerte de esta niña de 12 años que cayó desde el 5º piso del Hospital Herminda Martín de Chillán mientras se encontraba precisamente al cuidado de los equipos médicos de ese recinto de salud. Todo esto ocurrió a eso de las 14:30 horas del día de ayer, una situación que fue advertida de inmediato, y de inmediato también esta niña fue ingresada debido a la gravedad de sus heridas a la unidad de cuidados intensivos pediátricos del mismo recinto de salud, en donde se le dieron los cuidados de emergencia, los primeros tratamientos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos médicos, esta niña falleció durante la tarde del mismo día miércoles, es decir, desde el día de ayer. Así lo confirmó durante la tarde-noche el Ministerio Público en la región del Ñuble. Se trata de una niña, como se lo decía yo, de 12 años, pero que tenía un largo historial de vulneración de derechos. De hecho, ella se encontraba sujeta a 2 programas del servicio Mejor Niñez en la región de Ñuble. Estamos hablando de un programa de carácter ambulatorio y otro asociado a cuidado alternativo. ¿Por qué se encontraba al interior del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán? Por una resolución de la justicia a mediados del mes de julio. El Tribunal de Familia de Bulnes, comuna de la cual ella es originaria, había determinado el ingreso de esta niña de 12 años al Hospital Herminda Martín de Chillán. Ahí se encontraba precisamente al cuidado de los equipos médicos cuando ocurre esta situación durante la tarde del día de ayer, que hoy día está siendo investigada por una indagatoria que está encabezando la Fiscalía de Ñuble y que ha derivado las primeras diligencias a la Policía de Investigaciones, que de hecho durante la tarde del día de ayer se constituyó en el sitio del suceso para realizar las primeras pericias, los primeros peritajes derivados de la lamentable muerte de esta niña de solamente 12 años. Se lo decía yo, el Ministerio Público ya está realizando esta diligencia, estas primeras investigaciones para determinar las circunstancias entonces en las que se produce la caída de esta niña desde el 5º piso de este recinto asistencial de la unidad pediátrica del Hospital Herminda Martín, mientras, recordemos, se encontraba al cuidado de los equipos médicos de este recinto de salud. Durante la jornada del día de hoy también han habido reacciones, particularmente de la Defensoría de la Niñez, que ha lamentado, por supuesto, la lamentable muerte de esta niña de 12 años, pero además confirmando que se va a oficiar a los organismos involucrados. En este caso estamos hablando, por ejemplo, el Servicio Mejor Niñez, también el Servicio de Salud Ñuble, del cual depende el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Yo los quiero invitar a que precisamente pasemos a revisar declaraciones al respecto. Una menor de 12 años que se encontraba internada al interior de este establecimiento habría mantenido una caída desde un 5º piso. Los elementos que tenemos hasta el minuto es que ella fue derivada desde el Tribunal de Familia a la atención de pediatría, y lo demás está todo en materia de investigación. Se están tomando las declaraciones respectivas a las personas que estaban en el hospital en el momento, se están reuniendo antecedentes para ver cuáles fueron las circunstancias en que se produce el hecho. Sí, se lo decía yo, a mediados del mes de julio esta niña había sido derivada precisamente por un tribunal de familia, el Tribunal de Familia de la comuna de Bulnes, a este recinto asistencial.
una niña que, se lo decía yo también, tenía un largo historial de vulneración de derechos. Ella era originaria de la comuna de Bulnes. Sus restos hoy día se encuentran en el servicio médico legal de Chillán, en donde se están realizando también las diligencias, los peritajes de rigor para esclarecer entonces también la causa de muerte exacta de esta menor de 12 años. Se lo decía yo, ha habido reacciones durante esta jornada, particularmente de la Defensoría de la Niñez. Los quiero invitar a que pasemos a revisar precisamente esas declaraciones. Niña que era sujeta del servicio Mejor Niñez, entendemos que se encontraba vinculada a través del programa especializado FAE y el programa de reparación de daño. Ya solicitamos información tanto al Ministerio Público y vamos a oficiar al Servicio de Salud como al Servicio Mejor Niñez para conocer más antecedentes y desde ahí poder evaluar acciones tanto judiciales como administrativas. Sí, nosotros nos vamos a quedar atentos a las reacciones. Durante esta jornada también se nos ha señalado que van a haber declaraciones en los próximos minutos por parte del hospital, de la dirección del Hospital Herminda Martín de Chillán. Para cerrar, lo último, indicar hace muy pocos minutos la Fiscalía Regional de Ñuble informó que por decisión de la fiscal regional Nayalet Mancilla y por la gravedad de la situación se ha decidido dejar a cargo al fiscal Sergio Pérez, quien es el fiscal jefe de Chillán, a cargo de esta indagatoria, de esta investigación que busca esclarecer entonces las circunstancias en que se produjo la caída de esta niña de 12 años desde el 5º piso del Hospital Herminda Martín de Chillán y que lamentablemente terminó con su fallecimiento. Terrible tragedia. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde la región del Ñuble, 1:36. Revisamos información del tiempo hasta ahora aquí en la región metropolitana, por lo menos. Al comienzo del informativo teníamos 16,5 grados, ya tenemos 17, y lo decía yo, agradables 20 grados para esta jornada y también agradables temperaturas máximas para el resto del fin de semana, el fin de semana que se viene. Y ahí lo vemos en la gráfica. El viernes 22 grados, mínima de 5, mira el sábado, casi primaveral. 6 y 23. Y el domingo no es mucho peor. 22 grados la máxima, 7 la mínima, así que se ven agradables tardes, por lo menos aquí en la región metropolitana, de acuerdo a la predicción de la Dirección Meteorológica. 1:37, pausa en 24 tarde. Volvemos a 24 tarde con información policial en medio de una operación donde se incautaron más de 180 armas y más de 100.000 municiones. Se detuvo al presidente de la Asociación Gremial de Armeros, Enio Manguiola. Sofía Carrizo, con los detalles. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, me encuentro en el cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones tras este suceso que nace aproximadamente entre 5 a 6 meses, donde la Policía de Investigaciones quería saber de dónde provenía el poder de fuego de las bandas de la zona sur, bandas criminales, por así decirlo, de la zona sur de la región metropolitana. Y en esa indagatoria detienen a un hombre en flagrancia al momento de querer comercializar un fusil, y eso finalmente fue lo que detona esta incautación de todas estas armas que estamos viendo en las imágenes, en las cuales de forma ilícita son precisamente 2 fusiles y además de armas de puño y también municiones, y el resto principalmente son lo que se incautó de una armería en la comuna de Santiago. Pero ¿cómo finalmente comienza este allanamiento que se da en 4 comunas de la región metropolitana: Conchalí, Huechuraba, Las Condes, y en esta armería bastante conocida en Mangiola, en la calle Centeno del corazón de la región metropolitana, donde son sacadas estas armas? Además, porque el dueño está detenido. Ustedes los que estaban comentando que finalmente se da con la detención del presidente de la Asociación Gremial de Armerías, Pesca y Caza y Camping de Chile, y también el presidente de la Federación del Tiro al Vuelo. Estamos hablando de Enio Mangiola, quien es el dueño de esta armería, y ojo, porque estaba escondiendo uno de estos fusiles y también otro tipo de armamento entre la mercadería que él tenía en su local de forma lícita. Ojo, esto para llamar
obviamente esta atención, pero finalmente, ¿cómo se desencadena esto? ¿Cómo se llega a la detención de estas 3 personas? Porque hay 3 detenidos, el dueño de esta armería y otros sujetos más en los que realizaban una comercialización, una cadena de la venta de estas armas. Primero, la persona que las traía desde el extranjero en piezas, principalmente, las armaba y se las vendía al dueño de esta armería en aproximadamente 5 millones de pesos. El armero las tenía y de ahí se las vendía al tercer sujeto, quien las comercializaba en las distintas poblaciones de la región metropolitana, quien el armero principalmente las vendía aproximadamente entre 7 a 9 millones de pesos, y el último que las vendía directamente a estas bandas criminales las vendía aproximadamente entre 10 a 15 millones de pesos. Tenemos declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Una de ellas era la encargada de importar partes y piezas de armas, de fusiles a nuestro país, y una vez que tenía armados estos fusiles se lo entregaba al dueño de una armería, el presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile. Además se logra la detención de la persona que es encargada de distribuir y comercializar estos fusiles en la zona sur a distintas bandas. Incautaron 2 fusiles, concretamente, que fueron ingresados, como decía el prefecto, por piezas al país, y que finalmente son armados y son vendidos a la armería en 5 millones de pesos, de acuerdo a lo que hemos podido establecer cada uno, y lo vende a la tercera persona, que lo va a comercializar alrededor de 9 millones y medio, y finalmente terminan siendo vendidos en la población entre 10 y 15 millones de pesos. Bueno, porque también hay harto armas, por así decirlo, aquí en la mesa de evidencia debido a la detención del dueño de la armería. Aún así se le fue incautado todo lo que tenía al interior de su local, lo que al parecer ya lo estaba y lo comentaba por parte de la Policía de Investigaciones, utilizando de fachada, porque él ha dado discursos en la televisión, en los medios de comunicación, donde finalmente lo hacía para despistar y finalmente le estaba realizando esta situación ilícita al interior de su armería, por así decirlo, guardando estas armas de fuego entre medio de la mercadería que él tenía de forma lícita. Ojo que estas 3 personas, estos 3 sujetos, son todos chilenos mayores de edad, y ahora están siendo formalizados en el Centro de Justicia de forma telemática principalmente, donde ya se ha tenido acceso para ir revisando cómo va esta situación y por qué finalmente se le está formalizando por el delito de armas de fuego, y además de la tenencia y posesión de armas de estas mismas y el tráfico de estas armas, donde la Fiscalía principalmente está solicitando la máxima cautelar preventiva, que es esta misma, y donde estas personas pueden arriesgar 25 años aproximadamente, un hecho que finalmente golpea estas asociaciones, estas bandas criminales, todo esto con el fin de disminuir el poder de fuego, principalmente aquí en la región metropolitana. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Seguimos con información policial. 2 delincuentes fueron detenidos tras intentar robar la camioneta de un empleado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, esto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Tras detenerlos, Carabineros les incautó revólver, municiones. Retomamos el contacto con Fabián Collao. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Se trata de un violento asalto al interior del aeropuerto Arturo Merino Benítez en horas de esta mañana, cerca de las 7 y media aproximadamente. Un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil que desempeña sus labores en seguridad aeroportuaria, APSEC, estaba retirándose de su turno. Fue hasta el estacionamiento que está habilitado para este tipo de funcionarios, y es ahí cuando su paso fue bloqueado por un grupo de delincuentes, los cuales se bajaron, además lo intimidaron con el fin de apoderarse de su camioneta. Es en este contexto que existió un forcejeo, y a través de las cámaras de seguridad de la DGAC se pudo observar la situación. Por lo mismo, aquellos compañeros de este trabajador fueron en su auxilio, al igual que Carabineros. Se generó todo un operativo que terminó con la detención de 2 delincuentes chilenos mayores de edad, los cuales tienen un amplio prontuario policial. La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial al interior del propio aeropuerto. Afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, y el delito obviamente se vio frustrado, y también da cuenta de las faltas de medidas de seguridad
a favor de los trabajadores de la DGAC. Vamos a revisar declaraciones. Alertan a personal de servicio a la población de movimientos extraños al interior del estacionamiento de la GAC. Entonces, gracias a un rápido actuar de este personal, llegan al lugar logrando la detención de 2 sujetos que querían robar un vehículo, así que logrando frustrar este delito y la recuperación de un armamento. También destacar que los detenidos no tienen causas pendientes, sí tienen detenciones por causas anteriores. Delincuentes que van a ser formalizados durante las próximas horas por este violento asalto. Además se le incautó un revólver y diversas armas para cometer delito. Y además de esto, estos estacionamientos que son para funcionarios de la DGAC, llama la atención las faltas de seguridad, sobre todo en vista y considerando que las rejas no son muy altas y además están abiertas prácticamente para que pase cualquier persona. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Peñalolén. Un robo importante, más de 100 kilos de carne a una carnicería que está ubicada en la avenida Egaña. Fue cerca de las 6:30 de la mañana que un grupo de delincuentes ingresó, primero cortando los candados, posteriormente abrieron la cortina metálica para poder acceder. Se llevaron de todo, no quedó absolutamente nada para los asados del fin de semana. Así, literalmente. ¿Por qué? Porque estos delincuentes se llevaron más de 20 millones de pesos en carne y luego los vecinos alertaron a Carabineros que las rejas estaban abiertas, lo que generó sospechas. La policía uniformada realizó un cierre perimetral, estuvo realizando patrullajes, llegaron hasta un domicilio donde se estaba acopiando el 100% de esta carne sustraída. Por lo mismo, 2 sujetos fueron detenidos, la dueña de casa como también otras 2 personas más. Estos últimos estarían plenamente vinculados al ilícito. Vamos a revisar mayores antecedentes. Por medio del seguimiento de cámaras de grabación y los testigos del lugar se pudo identificar el inmueble donde los sujetos se habían ocultado, encontrando evidencia del mismo ilícito en el exterior del inmueble, por lo cual se procedió a su ingreso voluntario, deteniendo a 3 personas, 2 hombres y una mujer, quienes poseen un amplio prontuario policial y encontrando la totalidad de la mercadería sustraída, como otras especies, productos de otros ilícitos que están en este momento siendo reconocidos por las mismas víctimas. Comunicado al fiscal de turno, dispuso el control de detención de los 3 imputados y la remisión de la evidencia al Ministerio Público y la diligencia investigativa al personal de la CIP de esta unidad. Delincuentes que tienen entre 28 y 32 años, donde la mujer, la dueña de casa que fue detenida por receptación, ella no tiene mayores anotaciones o detenciones a su haber, mientras que el resto de la banda sí había sido detenido por algún hecho ilícito acá en la región metropolitana. Investigación que está en desarrollo y varios daños quedaron en esta carnicería de la comuna de Peñalolén. Seguimos atentos, Fabián Collado, buenas tardes. Revisamos ahora información política porque esta jornada del Centro de Estudios Públicos se reveló la encuesta nacional de opinión pública correspondiente a junio y julio de este año. Pasemos a revisar en la gráfica algunos de los resultados más importantes de esta encuesta. Entre los personajes, por ejemplo, políticos mejor evaluados se encuentra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con 55 puntos, seguida por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con 48, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, con 41. Fuera del podio se posiciona el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, también el expresidente Piñera, José Antonio Kast, y recién en el 7º lugar aparece una figura oficialista y de gobierno. Estamos hablando de la ministra del Interior, Carlina Toá, con 34 puntos. Pasemos a revisar qué dicen los números frente a la conducción del gobierno. La siguiente gráfica, un 27% aprueba la gestión del presidente Boric, 5 puntos más que en el periodo noviembre-diciembre del 2022. Sin embargo, un 62% la desaprueba, un punto más que en el último registro de esta encuesta. 7% no aprueba ni desaprueba y un 4% no sabe o no contesta. También se le preguntó a los encuestados con qué partido político simpatiza. El Partido Republicano se posicionó como la tienda con mayor identificación en el país, alcanzando un 10%, 8 puntos más que en el periodo noviembre-diciembre del 2022. Le sigue el Partido Socialista con 4 puntos, buena diferencia. Según CEP, el Partido Republicano estaría superando con creces a sus competidores. Escuchemos declaraciones de la ministra del Interior y también de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Desde el punto de vista del número en particular que comenta, es bastante similar al que vemos en la mayoría de las encuestas que se publican semanalmente. Hay muchos datos interesantes en la encuesta, creo que vale la pena analizarla en profundidad, muchas señales que debiéramos leer reflexivamente, pero siempre teniendo en cuenta que es una encuesta, ¿no? Y en la mañana el ministro Elizalde me dijo algo que me parece muy sabio. A las encuestas hay que sentirles el aroma, pero no hay que tomárselas. Igual que los perfumes. Entonces hay que mirarlas, hay que interpretarlas, pero no hay que marearse nunca con las encuestas.
Yo estoy consciente de que puedo llegar a tener una responsabilidad alta. También estoy consciente que falta mucho tiempo y que la política se mueve mucho. Pero también estoy muy clara que la ciudadanía tiene hoy día problemas acuciantes, problemas que la ciudadanía espera que se resuelvan lo antes posible. Y por eso que yo siempre digo, ¿saben qué más? No hay nada más desagradable, yo creo, para toda la ciudadanía que andar lanzando candidaturas cuando la gente está preocupada de salir a las calles y de que no lo maten. Y luego de haber congelado su participación en la mesa técnica por la reforma previsional, la UDI presentó hoy una propuesta de ley corta de pensiones con foco en la pensión garantizada universal y el 6% de cotización extra. Pamela Araya nos cuenta los detalles de la propuesta allá en Calle Suecia. ¿Cómo te va, Pame? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Sí, no ha pasado ni siquiera una semana de esta congelación de relación, el congelamiento de relaciones y también, bueno, lo que tú ya decías, cuando se levantaron de la mesa técnica de las pensiones. Pues bien, el foco, claro que sí, está en la pensión garantizada universal. A ver, ¿qué dijeron hoy aquí en la UDI? Estaba el presidente del partido, estaban algunos representantes de la Comisión del Trabajo. Dicen que lo que ellos quieren es que a través de una ley corta que se debata ahora lo antes posible, se le pueda subir a la gente las pensiones, la pensión garantizada universal, a los 250.000 pesos, que esto no haya que esperar una reforma previsional, que también se mejore el sistema, se aumente la fiscalización, pero está este punto que decías tú, que tiene que ver con este intransable de la oposición y por supuesto que de la UDI, que es el 6% de cotización adicional. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente la propuesta del gobierno es que esto vaya a un fondo solidario finalmente. Sin embargo, acá ellos dicen que sí o sí tiene que ir a los fondos de las personas, de cada uno de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se relaciona esta propuesta, lo que ellos dicen, con lo que ha ocurrido anteriormente, con que se hayan parado finalmente la mesa de las pensiones y hayan congelado relaciones con el gobierno? Pues bien, Javier Macaya dice lo siguiente y lo van a escuchar ustedes. Dice que, bueno, que así como ocurrió el caso convenios, no existen garantías, asegura, para que el gobierno se pueda hacer cargo de estos fondos porque pueden ocurrir algunas irregularidades. Vamos a escuchar entonces lo que dijo el presidente de la UDI. Nosotros no tenemos ninguna duda que la mejor prueba de por qué el Estado no puede administrar los recursos de todos los chilenos, de los trabajadores chilenos, está justamente en el caso Fundaciones. Está absolutamente relacionado. Nosotros le decimos al gobierno aquí y ahora, tenemos disposición a votar un aumento inmediato en las pensiones con el destino del 6% adicional en las cuentas individuales de los trabajadores y con una reestructuración de la industria. Estructuración de la industria, ese era un punto importante. Ahora hablemos de plata, porque ellos no solamente hablaron de lo que tiene que ver con la propuesta, sino que también dijeron cómo se podría financiar esto, cómo llegar a los 250.000 pesos apenas apruebe una ley corta, que es lo que ellos están pidiendo. Pues bien, esta propuesta de la UDI, este documento fue elaborado con el trabajo de varios economistas y entre ellos estaba Michelle Lavé, quien dijo que el dinero se podría sacar del litio de reasignación y además del royalty. El detalle, los porcentajes, los explicó ella. Esta reforma propone, en principio, utilizar un 0,2% que viene del litio, otro 0,2% de reasignaciones de gastos. El último 0,2% tiene que ver con el royalty. Recordemos que ya se aprobó un incremento al royalty, entonces dejemos que esos recursos vayan a un buen destino. Bien, y la contraparte, porque acá no solo vamos a decirles lo que dijo la UDI, sino que la contraparte, la ministra del Trabajo, la ministra Jara, habló respecto de esta propuesta, documento, petición de la UDI, pero que en ningún caso significa volver a tener relaciones con el gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Estado. Es una propuesta que está concentrada en mantener la industria de la AFP, que bajo la metodología que propone no mejora el aumento de los actuales pensionados, ya que posterga al enviar todo el 6% a cotización individual un aumento de pensiones para 30 a 40 años más, y que en materia de PGU hay que ser responsable fiscalmente y es muy necesario generar recursos que sean de carácter permanente si se quiere incrementar dicho beneficio no contributivo.
Bien, clarísimo lo que dijo la ministra Jara entonces al respecto. La verdad de las cosas es que ellos lo que pedían es que se presentara una ley corta, decían que esto tenía que ser aquí, ahora, que estaban los 23 votos de la UDI en el caso que esto fuera aceptado, pero ya vimos la respuesta de la ministra, así que todo indica que es bien difícil que se pueda establecer una ley como la que está proponiendo la UDI. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la propuesta de la UDI, de pensiones, también de la CACEN, que registró hoy día una histórica caída, como desde que existen registros nunca se había registrado una pobreza como la que se entregó hoy día en la encuesta CACEN. Para profundizar los temas económicos, nos contactamos hasta ahora en 24 tarde con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, a Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ministro, le quiero partir preguntando por el tema de la reforma de pensiones, la propuesta de la UDI. Sabemos que el tema lo está llevando la ministra Jara, pero esto colinda, y usted bien lo sabe, con la reforma tributaria. Los cálculos de la UDI que hoy día entregaron decían, a ver, para la PGU, con ajustes, apretando el cinturón del Estado, se podrían pagar incluso 2 PGU. No es necesaria una reforma tributaria para subir la pensión garantizada universal. Parte de su propuesta de pensiones de la UDI. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, la verdad respecto de esta propuesta de la UDI, bueno, en primer lugar llama la atención de que hace 24 horas se planteaba que la UDI no iba a conversar ningún tema con el gobierno. Hoy día tenemos una propuesta que me imagino que se querrá conversar con el gobierno, así que bienvenido que se haya levantado ese veto. En segundo lugar, creo que respecto de la reforma previsional misma, acá, ¿cierto?, lo que creo que comparte todo el espectro político es que lo que se tiene que buscar es mejorar las pensiones futuras y las pensiones actuales, y particularmente también buscar beneficios que lleguen también a los sectores medios. Entonces, una iniciativa que está centrada en la PGU y el aumento de los fondos de capitalización individual se queda, yo diría, un poco corta respecto de esos objetivos. ¿Sobre todo en la clase media? Pero lo que como ministro de Hacienda me preocuparía un poco más son las cuentas que se han planteado respecto del financiamiento. Porque la combinación de un aumento de la PGU a 250.000 pesos y el efecto que tiene sobre el fisco, el hecho de tener que pagar la cotización adicional de 6 puntos porcentuales como empleador de sus propios funcionarios, más el efecto que tiene el hecho de que el resto de los empleadores paguen una cotización adicional, con lo cual se reduce el impuesto a la renta. El costo que eso tiene fiscal no es de 0,6% del producto, es el doble, es más de 1% del producto. Y por último, respecto a las fuentes de financiamiento que se proponen, en lo que se refiere al royalty, los destinos de los recursos del royalty quedaron comprometidos, incluso en algunos de ellos en la misma ley, en la ley de royalty que aprobó el Congreso. Son recursos que van a ir a los municipios y a las regiones. Por otro lado, se comprometió que una parte de esos recursos iría a seguridad ciudadana y otra parte a inversión en las regiones del norte del país. Así que eso que quedó escrito en la ley o en los protocolos de acuerdo me da la impresión de que las personas que han hecho estos cálculos no lo tenían en mente. Por último, creo que si fuera tan fácil reasignar recursos por grandes volúmenes de fondos, por supuesto que ya se habría hecho antes, probablemente se habría dejado plenamente financiado no solo la creación de la PGU en su momento, ¿cierto?, a fines del gobierno anterior, sino que también, ¿cierto?, para valores mayores de la PGU. Entonces uno podría imaginar que si eso no ocurrió es porque no es tan fácil. Creo que hay que evitar, ¿cierto?, pensar que estas cosas tienen soluciones fáciles. Esto requiere un esfuerzo, tenemos que tomarlas con seriedad. No me cabe duda de que sentados a una mesa y revisando los números nos vamos a compartir, ¿cierto?, que hay que asumir este objetivo con seriedad, y ojalá que ahora, en vista que ya se comenzó o ya se le planteó algo al gobierno, esa conversación pueda
ocurrir y no quedar interrumpida como se nos había dicho hace unos días atrás. Ministro, hemos conocido la propuesta de la UDI también los últimos días desde RN, algunas posiciones desde Evópoli, y todas se concentran en que el 6%, y uno ve que está a la derecha bien dura en ese tema, la centro derecha, el 6% a cotización individual, nada a un fondo solidario, nada a solidaridad. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno para cambiar esa postura que se mantiene bien inflexible de parte de la centro derecha? Sí, bueno, primero que nada hay que enfatizar que de lo que nosotros hemos hablado es de un seguro social. Un seguro social que permite reducir las brechas en pensiones entre hombres y mujeres, permite llenar las lagunas previsionales que se le producen a las personas, por ejemplo, ¿cierto? Cuando no tiene un trabajo remunerado por cuidar a un familiar, a un adulto mayor. Eso tiene que tener una respuesta porque son realidades que las personas las viven, las sufren, y lo peor es que el costo lo tienen que asumir el momento de jubilarse. Por eso es que se habla de un seguro social. Creo que no me parece que sea un tema tan difícil de comprender. Hoy en día existen elementos de seguro social en el sistema, solo que se aplican solo a la invalidez y la sobrevivencia. Acá lo que se ha planteado es expandir ese concepto a estas otras dimensiones. No veo por qué es tan difícil, cuesta entender por qué es tan difícil incorporar ese concepto. Ministro, ¿cómo recibe usted, lo quiero cambiar de tema, las cifras entregadas hace instantes por el Ministerio de Desarrollo Social, la encuesta CACEN, una caída histórica de 10,7 a 6,5%, como nunca se tenía registro, se llega a este nivel de pobreza? Claro, el punto de comparación era en medio de una pandemia, los anteriores números, pero imagino que se recibe bien estos números en un indicador que, si no, es el más sensible en nuestra economía. Sí, bueno, por supuesto que esta es una encuesta que los resultados han sido largamente esperados. Como usted bien señala, la encuesta anterior se tomó en plena pandemia, por lo tanto estaba muy afectada por la situación que se vivió en aquel momento. Y lo que es quizás más notable de los resultados de esta CACEN 2022 es que no solamente se produce una caída de la pobreza respecto del 2020, sino que incluso respecto del 2017, que sí podríamos decir que fue un año más normal. Además, esta caída de la pobreza es mayor en sectores que enfrentaban niveles mayores de pobreza históricamente, como por ejemplo la población indígena o regiones como las regiones de la Araucanía, los ríos, por ejemplo, que tienen caídas importantes. Por otro lado, también se observa una mejora en la distribución del ingreso. La distribución de los ingresos monetarios, es decir, incorporando los ingresos del trabajo, las pensiones y los subsidios del Estado, tiene una mejora respecto del 2020 y respecto del 2017. De hecho, en términos del indicador que más se cita para este efecto, que es lo que se llama el índice de Gini, es el más bajo en toda la serie de encuestas CACEN desde que se comenzaron a aplicar en los años 70. Así que creo que tenemos mejoras en varias dimensiones. La política pública está jugando un papel muy importante en esta mejora. Hay un aumento importante de los ingresos de los hogares más pobres por concepto de transferencias del Estado, lo cual indica que las políticas orientadas a focalizar esos esfuerzos, mantenerlos, intensificarlos durante el actual gobierno fueron aceptadas, y por supuesto también tenemos efectos que son de más largo plazo que se reflejan también en la caída de la pobreza multidimensional, que es otro indicador que surge en la encuesta CACEN. Ministro, le quiero cruzar estas cifras de la CACEN con la encuesta también CEP hoy día que se entregó en la mañana en la casona allá en Sotero Sanz. ¿Qué es lo que decían los números, por lo menos en lo que respecta a usted, en materia económica? El 60% de la población ve la situación del país como mala, muy mala. Siempre cambia la situación cuando la gente le pregunta por su situación personal. Ahí, por lo menos, la perspectiva se ve menos mala, tanto a futuro como la situación ahora. Pero, ¿qué le parece a usted como jefe, entre comillas, de la billetera fiscal, como el encargado de la política económica del gobierno, que el 60% de la población ve la situación, por lo menos hoy, del país, no su situación personal, como mala, muy mala? Sí, bueno, la encuesta CEP tiene a este respecto, se cruzan dos dimensiones. Se le pregunta, como usted bien señala, a las personas por la situación del país y por la situación propia, y se pregunta también por la situación actual y lo que piensa que va a ser la situación futura. En todas esas dimensiones hay mejoras en el margen.
Es decir, allí donde se piensa que la situación es mala, ese porcentaje se reduce respecto de la encuesta anterior. Allí donde se piensa que la situación futura empeoraría, hay una caída importante respecto de la encuesta anterior. Por ejemplo, en la pregunta sobre la situación económica del país, si va a mejorar o empeorar, en la encuesta anterior había prácticamente 50% de las personas que pensaban que la situación iba a empeorar. Ahora eso se ha reducido a un 34%. Entonces todo eso lo que nos indica es que las personas están viendo una mejora. Por supuesto, queda mucho camino por recorrer todavía, pero las personas están viendo una situación más positiva, más despejada hacia el futuro. Eso sin duda es producto de la caída de la inflación, es producto de que no hemos tenido, ¿cierto?, como muchos pensaban, una crisis de grandes proporciones, y estamos saliendo adelante. Nos queda todavía camino por recorrer, tenemos que hacer bien las cosas, pero yo creo que si uno mira la encuesta, yo creo que eso es lo que, por lo menos a mí, como economista, claro, me llama más la atención. Un último punto, ministro, lo quiero llevar a lo que fue ayer el paro de profesores. Usted lo ha respondido muchas veces respecto a varios temas de financiamiento respecto a la educación. El tema del CAE, usted ha dicho que eso no va en la reforma tributaria, sino que iría en un financiamiento paralelo. ¿Existe desde el Ministerio de Hacienda disposición o existen billetes en la billetera fiscal para financiar, por ejemplo, esta deuda histórica con los profesores? ¿Está dentro de las prioridades del Ministerio de Hacienda, dentro del presupuesto nacional? Porque es parte del petitorio del Colegio de Profesores. ¿Hay alguna respuesta en ese sentido para los docentes? Sí, bueno, primero tenemos que recordar que el presidente en el mensaje del 1 de junio señaló que esta era una tarea que el gobierno tenía la voluntad de abordar. Señaló que aun cuando en el grueso era necesario recursos adicionales provenientes del pacto fiscal para financiarlo, de todas maneras se podía abordar las situaciones más urgentes en lo inmediato, y el Ministerio de Hacienda ha estado trabajando con el Ministerio de Educación en generar esas fórmulas. ¿Hay espacio? La verdad es que nos parece que por lo menos el gobierno no necesita un paro para avanzar en estas materias, es un tema en los cuales está trabajando, y por supuesto una vez que tengamos ya propuestas bien afinadas y sobre todo conversadas con la contraparte, probablemente vamos a tener noticias más ¿Se han puesto más plazo, positivas. ministro, perdón? ¿Se han puesto plazo? ¿Ah? ¿Se han puesto plazo para hacer respuesta? Como recordaba, ¿cierto?, el presidente señaló que había situaciones más urgentes que se podían abordar en el corto plazo y otras, ¿cierto?, no necesariamente a largo plazo, sino que debían recibir financiamiento de las modificaciones tributarias que se van a proponer. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, le agradecemos este espacio con 24 tardes. Que tenga una buena tarde, ministro. Igualmente. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. 2 de la tarde con 14 minutos, nos vamos a la pausa en 24 tardes. Internacional. 2 de la tarde con 21 minutos, vamos con la información del mundo. Andrea Aguilar, hace unos días tú nos contabas del día más caluroso en la historia. Bueno, ahora tenemos el mes más caluroso en la historia. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés? Sí, para allá vamos, Andrés, al menos según lo dijo Naciones Unidas hoy, y usó un término bien preocupante y bien triste, Andrés, porque ya ni siquiera estamos hablando de calentamiento global, sino de la era de la ebullición, dijo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y sus declaraciones se produjeron después de que científicos de la Organización Meteorológica Mundial confirmaran que las últimas 3 semanas habían sido las más calurosas desde que comenzaron los registros, y que julio va camino, obviamente, como lo hemos dicho durante todo este mes, a ser el más caluroso de la historia. A pesar de sus comentarios, el secretario general todavía tuvo un ápice de esperanza. Dice él que se podría llegar a reducir o a mantener al menos esa temperatura global de 1,5 grados, que era lo que se había pactado en el Acuerdo de París. Vamos a revisar parte de sus declaraciones. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Y el nivel de ganancias de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. Los líderes deben liderar. No más dudas, no más excusas, no más esperar que otros se muevan primero. Simplemente no hay más tiempo para eso.
Bueno, un llamado que se hace cada vez más urgente cuando vemos este tipo de imágenes, las olas de calor, prácticamente una decena de los 21 países que hacen parte del Mediterráneo está con incendios. Recordemos que hoy también se sumaba Siria, a Portugal, a España, Turquía, Croacia, toda esa cantidad de países que en estos momentos tienen una situación muy complicada a causa justamente de las olas de calor. Y ese informe o esa advertencia que daba Antonio Guterres durante esta jornada también tiene que ver con ese calentamiento de los océanos. Incluso el mismo mar Mediterráneo tiene una temperatura récord que es cercana a los 29 grados. En días pasados hablábamos también de el mar en Florida, que tiene prácticamente una temperatura como si fuera un jacuzzi. Toda una serie justamente de lo que está pasando a nivel mundial. Y estamos viendo, Andrés, en estos momentos esta ola, esta imagen del calor, específicamente en el norte de África. Se ve también lo que es el mar Mediterráneo, esos países en donde durante las últimas jornadas han tenido temperaturas por encima de los 40 grados. Afortunadamente ya está bajando, ya está teniendo al menos una tregua en algunos países europeos, pero el norte de África vemos esa imagen en donde se ve prácticamente vino tinto, ese punto, ese foco en la parte baja de la pantalla, que esa parte de África del Norte continúa teniendo temperaturas por encima de los 50 grados. Seguimos avanzando en materia internacional. Veamos ahora lo que está pasando en Estados Unidos, porque los abogados del expresidente Donald Trump se reunieron con los fiscales y alertaron sobre una posible nueva acusación contra el expresidente. Eso tendría que ver con el ataque al Capitolio. Lo que dijo el equipo del expresidente Donald Trump es que se reunió con funcionarios de la oficina del fiscal Jack Smith en la capital estadounidense. Según informaron medios locales, se cree que los fiscales advirtieron a los abogados que Trump podría ser objeto de una nueva acusación. Recordemos que ya tiene 2 acusaciones en su contra por 2 temas distintos. Esta sería la tercera en los últimos 4 meses, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hace pocos minutos el expresidente de Estados Unidos se pronunció a través de sus redes sociales con un comunicado en el que informaba que sus abogados se habían reunido efectivamente con los fiscales solamente para decirles que él no había hecho absolutamente nada malo, que había actuado en el marco del orden, y sobre todo dijo una frase bien preocupante que tenía que ver con una nueva acusación al expresidente de Estados Unidos podría destruir su país, que es al menos lo que él dice en este comunicado. Y a comienzos de julio, recordemos, el exmandatario aseguró que la oficina del fiscal le había enviado una carta. Él fue el mismo que alertó de que se podría abrir una nueva acusación en su contra. Seguimos avanzando, Andrés, en materia internacional, y quiero escuchar tu opinión en este tema, porque en las últimas horas, durante esta jornada, se ha hablado mucho de los ovnis, ¿no? De esos objetos voladores no identificados. Había toda una polémica, pero bueno, el Pentágono hoy pone algo de paños fríos en este tema y niega las acusaciones sobre un supuesto encubrimiento de información sobre objetos voladores no identificados o restos no humanos, que fue lo que se habló en esta audiencia en el Congreso de Estados Unidos. Y aparte de eso, el portavoz del Departamento de Defensa aseguró en un comunicado que los investigadores no tienen ninguna información verificable para poder corroborar que haya existido o que exista algún programa relacionado con la posesión de materiales extraterrestres. Declaraciones que se producen justamente después de que el Pentágono tuviera algún tipo de protagonismo en esta audiencia del grupo de oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Dieron impactantes y reveladores testimonios sobre el supuesto encubrimiento. Repasemos parte de las declaraciones justamente de ese testigo. Tenemos los cuerpos de los pilotos de esas naves que se estrellaron. Como dije públicamente, elementos biológicos fueron recogidos, sí. ¿Humanos o no humanos? No humanos, y eso fue lo que dijeron personas del programa que les comenté y que todavía están en el programa. Bueno, y justamente esto había desatado muchísimas teorías de conspiración en las redes sociales. Se hablaba incluso de que ellos estaban hablando bajo juramento y mucha gente para eso era casi sinónimo de que lo que estaban diciendo era verdad. Sin embargo, hay muchos expertos, muchos astrónomos que han puesto, como les mencionaba, paños fríos sobre este tema, diciendo que no hay ninguna evidencia, que ellos simplemente están repitiendo lo que les han dicho otras personas, lo que han leído, han cambiado varias veces de versión frente a este tema. Sin embargo, lo que se dice
países, que la NASA va a publicar en los próximos meses o en las próximas semanas un informe mucho más completo respecto a este tema de la vida fuera del planeta, y que en todo caso, para aquellos que se meten en la conspiración de los ovnis y de la vida fuera del planeta, no sería nada comparado a lo que nosotros tenemos obviamente en la mente, en la cultura popular por los ovnis. Incluso se hizo un cambio, por ejemplo, de lenguaje, y ellos hablan de fenómenos anormales, voladores, y no específicamente de los ovnis. Vamos a hablar ahora de temas mucho más terrenales y tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha dicho en redes sociales el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque arremetió contra el presidente Gabriel Boric por las críticas contra su plan de seguridad en El Salvador. Recordemos que en una entrevista dada a la cadena BBC, el presidente Boric había cuestionado las medidas que había tomado el gobierno de Bukele para poder enfrentar la violencia en su país, específicamente lo que tenía que ver con la forma en la que se han tratado los pandilleros. Él critica y dice que el plan de Bukele es prácticamente pan para hoy y hambre para mañana, porque no se enfoca en otras medidas de fondo. Y a través de su cuenta, de su red social en Twitter, Bukele dijo efectivamente que su administración podría enfocarse en ambas cosas, que realmente no tenía todo que ver solamente con la prevención de los delitos, y dice que debe ser difícil liderar un país teniendo tan poco sentido común. Y aparte de esto, asegura además que afortunadamente y gracias a Dios Chile no era únicamente su presidente. La lucha contra presuntos pandilleros de El Salvador, recordemos, no ha sido únicamente objeto de críticas por parte del gobierno chileno, sino también por organizaciones de derechos humanos y otros países de la región. Y revisemos ahora las imágenes que nos llegan desde Corea del Norte, porque hoy justamente se cumplen los 70 años del fin de la guerra entre las dos Coreas, en donde prácticamente los soviéticos tomaron la parte de Corea del Norte. Corea del Sur quedó básicamente gobernada por Estados Unidos o por Naciones Unidas, y en el marco de esta fecha tan conmemorativa llegó tanto delegaciones chinas como rusos, y ese fue el momento apropiado para que el régimen de Kim Jong-un hiciera gala de todo su armamento prohibido. Estamos hablando de misiles, de drones, como también de otro tipo de armamento que están prohibidas además por la comunidad internacional. Recordemos que están visitando Norcorea en el marco de estos 70 años del fin de la guerra entre las Coreas, que sucedió exactamente el 27 de julio de 1953, este armisticio. Y la visita de Shoigu, que es el ministro de Defensa de Rusia, se produce en medio de las acusaciones de que Corea del Norte le estaría suministrando armas a Moscú para poder seguir invadiendo Ucrania. Y de Asia nos movemos hasta ahora hasta África, porque hay un caos total en las calles de Níger tras el golpe de estado de las últimas horas en esta zona del norte del continente africano. Varias personas han resultado heridas en la capital, en Niamey, durante una protesta violenta en apoyo a esa junta militar que encabezó el golpe contra el presidente nigerino. Y el líder de la nación africana prometió proteger los logros democráticos que se han ganado con tanto esfuerzo. Recordemos además que Níger es un país cuyas Fuerzas Armadas tienen mucha relación con Estados Unidos, con potencias occidentales, con Francia específicamente también, y que se ha hablado también de el combate que han hecho ellos a grupos yihadistas, y ese sería el papel protagónico que Níger tiene, este país de casi 5 millones de habitantes, que muchas veces se confunde a veces con Nigeria, pero que es completamente distinto, que solamente los divide, por decirlo de alguna forma, el río Níger, tiene en la lucha contra el yihadismo islámico en el norte de África. Y veamos ahora esta imagen impactante que nos llega desde Estados Unidos. Una casa de Newark quedó reducida prácticamente a escombros tras una impresionante explosión. La infraestructura de 2 pisos fue casi destruida en su totalidad después de que una fuerte explosión sacudiera el inmueble. Como vemos en imágenes, las paredes volaron por los aires, dejaron a la vista el interior de los departamentos, y las autoridades locales dijeron que 6 personas resultaron heridas, 5 de ellas fueron tratadas en un hospital de la zona, y los funcionarios todavía están investigando la causa de la explosión que se registró en este edificio, en estas casas, además, que por supuesto se ha hecho viral en redes sociales. Terminamos nuestro bloque internacional con algo que tiene que ver más con el espectáculo realmente, porque finalmente tanto Rosalía como Rauw Alejandro confirmaron el fin de su relación. Ambos en sendos comunicados dijeron que efectivamente estaban separados. El comunicado de Rauw Alejandro fue mucho más extenso, específicamente porque él era el que estaba siendo acusado, Andrés, de infidelidades con una modelo colombiana. Él hizo un comunicado bien extenso la jornada de ayer,
que finalmente hoy fue contrastado con una comunicación en redes sociales de Rosalía, en donde decía que efectivamente estaban separados, que ella lo respetaba, que lo quería mucho y que no había que hacer ni caso a toda la cantidad de rumores que solamente ellos sabían que era lo que habían vivido realmente, pero descartó de mano que esa relación tan mediática y que de hecho se había confirmado el compromiso en el mes de marzo, hubiese terminado por un tema de una tercera persona. Mira tú, Ya, Andrea Aguilar no le voy a hacer ningún aporte porque yo no de estos temas no... ¿No te es mi gusta fuerte, mucho Rosalía ni Raúl Alejandro? Para serle franco, no conozco mucho el tema. Tú sabes de amor, dice nuestro editor Rodrigo Quintanilla. Sí, si me está picaneando acá para que diga algo, pero si no tengo nada que aportar. Ya. Andrés, no importa. Un abrazo a la distancia, Andrea. Bien, un beso, chao. Chao. Vamos a la pausa en 24 tarde, volvemos al regreso, estamos con todo el deporte. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía. Hace un rato conversamos con el ministro de Hacienda, hablamos de la encuesta CACEN, hablamos de la CEP, hablamos de las cifras de la economía. Ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante, la salud, las ISAPRES, la histórica fuga de cotizantes de las ISAPRES hacia el sistema público, la gran mayoría en este 2023, un número inédito, nunca se había dado desde que existe la seguridad privada en Chile. Pasemos a revisar la primera gráfica y hay varias situaciones que se van conjugando de acuerdo a los expertos. A ver, en enero del 2023 había 3.076.000 afiliados. Aquí se suman los cotizantes y sus cargas. ¿Qué pasa ya en junio de este año? 2.843.159 afiliados, una caída de 7,5%. En números, en 6 meses salieron 233.000 cotizantes del sistema de ISAPRES, insisto, la gran mayoría hacia el sistema público FONASA. Esto es, o nunca se había dado un número de este nivel, una caída de este nivel en el número de cotizantes en nuestro país, en el sistema privado de salud. Pasemos a revisar la siguiente gráfica para más o menos comparar esta fuga, entre comillas, con lo que sucedió, por ejemplo, todo el año pasado, en que se fueron 173.000 personas desde el sistema privado. Solamente este primer semestre, para tomar la referencia, 233.000 personas. Y si comparamos este junio del 2023, los números que se sumaban a junio, la cantidad de afiliados con los que teníamos un año atrás, tenemos una migración global, y lo ven en la gráfica, de 368.000 personas, casi el 12% de la cartera de total de afiliados de las ISAPRES migró hacia el sistema público, la gran mayoría durante los últimos 12 meses. Pasemos a revisar la siguiente gráfica. Si vemos ISAPRE por ISAPRE, ¿cuáles son las que han sufrido las mayores salidas? Con Salud, 92.000 afiliados, Cruz Blanca, 90.000, Banmédica con 31.000 afiliados y Nueva Más Vida, 17.000 afiliados. ¿Cuáles son las razones, de acuerdo a la opinión, sí, bien digo, de las mismas ISAPRES para que se generen estos números, esta histórica fuga de afiliados desde las ISAPRES hacia el sistema público? Y lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Son dos que se conjugan y ocurre generalmente en los momentos más apremiantes de la economía. La desaceleración de la economía, los números que hemos visto durante los últimos meses, 4 y más 6 consecutivos de caída, y la situación del empleo en nuestro país, que ha llevado a muchas personas a migrar desde el sistema privado al público. Pero también hay otras razones también respecto a los costos o a las alzas del mismo sistema de ISAPRES. ¿Por qué? Porque en gran medida el principal público que se está yendo es público joven, muchas veces público sin cargas, que están prefiriendo quizás ir al sistema público por la poca utilización que hacen del sistema de salud, y eso hace que justamente ese público, que entre comillas para las ISAPRES es más barato, tiene menos carga, hace que el sistema se haga cada vez más pesado. Cerramos esta edición de 24 tarde invitándolos para esta noche en 24 horas central a ver un nuevo capítulo de Habitantes. En esta ocasión en la historia de Mónica Hernández, una profesora de educación física que ha cambiado la vida de mujeres supervivientes del cáncer de mama a lo largo de todo Chile. Para sus rositas supervivientes se trata de una rehabilitación de cuerpo, también de alma. Les dejamos un adelanto de lo que podrán ver esta noche en nuestro noticiero central. Que tengan una excelente tarde. Hay vida después del cáncer, se puede vivir plenamente, se puede realizar deporte y se puede hacer todo. Y nos fuimos. Tú no te puedes llegar a imaginar que con esa dulzura y esas muchachas tan a veces como frágiles, se suben al bote, agarran su pala y reman con una fuerza y reman con una garra y reman para caramba, y tú decís, wow. No es justo que un médico le diga, ya estás lista, ya sobreviviste, ¿qué importa? Sí importa.